Les he venido diciendo que estamos leyendo después de que Jesús anuncia su muerte en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, perdón, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 27, Jesús anuncia por primera vez que va a morir. El Evangelio de Marcos lentamente va centrándose, pudiéramos decir así, en un Jesús como maestro que forma a sus discípulos, ¿Y con base en qué esa formación? En su propia vida. Entonces es un Evangelio de Marcos que me va mostrando a mí, me va presentando a un Jesús y la vida de Jesús, la manera de ser de Jesús, la manera de obrar de Jesús. Y decíamos entonces que viene el contraste. Un Jesús, un Jesús que entrega la existencia, ¿cierto? Y al mismo tiempo comienza a presentarle, a mostrarle a los discípulos qué es lo que define la vida de los discípulos. La semana pasada veíamos el poder y ayer veíamos el problema de las riquezas, del tener. Eso va definiendo la vida del discípulo. Entonces la pregunta es, ¿qué define la vida del discípulo? ¿Qué lo define? Y decíamos ayer, mire, lo que define la vida del discípulo debería ser ¿qué? El amor de Dios. El amor de Dios. A raíz de eso, el pasaje de esta persona, de este joven o de esta persona que era rica y se aleja de Jesús, entonces Jesús dice, bueno, qué difícil les va a ser entrar a los ricos, entrar en el reino de los cielos. Entonces, Pedro inmediatamente dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En otras palabras, ¿y qué nos toca a nosotros? Es decir, hemos dado, bueno, y ahora, ¿cómo se nos devuelve eso, no? Porque es que ese es el problema de nosotros a veces los seres humanos, no ustedes, por supuesto, de uno, y gente de afuera, no los oyentes de la emisora en este momento, no, pero uno siempre quiere la contraprestación. En contabilidad sería como la contrapartida, es más o menos eso, ¿no? Es decir, yo doy, pero ¿y qué me toca a mí? Yo doy como hago ahí el CBY, ¿no? Ustedes saben en contabilidad el CBY. ¿Cómo voy yo? Y en ese negocito, ¿cómo voy yo? Más o menos es la cosa aquí. Bien, eso es lo que plantea. Pero por eso es que dice, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos toca? La recompensa, ¿no? Es más o menos cuando uno ora. Señor, yo oro, pero ¿tú qué me vas a dar? Señor, yo hago tal sacrificio, pero por tal cosita, ¿cierto? Es el trueque. Bien, primer aspecto. Jesús ha llamado a los discípulos. Y nos ha llamado, por supuesto, también a nosotros, a cada oyente de la emisora. Jesús nos ha llamado. ¿A hacer qué? A ser sus discípulos. A ser sus discípulos. Es decir, a ir detrás de Él. Eso es el discípulo, el que va detrás de Él. ¿Eso qué implica? Eso implica algo que se llama rupturas. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 16, Jesús llama a los discípulos. A Pedro, Juan, Santiago, Andrés, los llamó. Los unos dejan la barca, las barcas y las redes. Y los otros dejan ¿a qué? A su padre Zebedeo, a la familia. Eso dice el texto. Dejaron las barcas y dejaron la familia. Es decir, bienes y familia. Que es lo mismo que trae el Evangelio hoy. Bienes y familia. Vamos a ver. Eso implica ¿qué? Una ruptura. Implica una ruptura. Todo llamado de Jesús implica una ruptura. Ya vamos a ver en qué consiste la ruptura. Ya vamos a ver eso, en qué consiste la ruptura. Ya vamos. ¿Eso qué significa? Que el discípulo entra, al hacer esa ruptura, entra en una dinámica nueva. Una dinámica, podríamos decir así, es una manera nueva de ser. Ese es como el segundo aspecto.
una dinámica nueva, una manera nueva de vivir, una manera nueva de comprender, una nueva manera de ser, de actuar. Eso es lo que está planteando el Evangelio. El discípulo ha sido llamado, pero al irse con Jesús, ese discípulo entra en una manera nueva de ser, de obrar. Es la dinámica de Dios. Es la dinámica de Dios. Por eso uno pudiera decir, es como un nacimiento nuevo, una vida nueva. Una vida nueva. Una dinámica nueva. Bien. ¿En qué consiste la ruptura? La ruptura no es que Jesús quiera acabar con la familia, quiera acabar con sus cositas. No, 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 no. El buen Jesús quiere acabar con la familia, por Dios. Dejar casa, madre, padre, hijos, hermanos. No. El Señor me llamó, mi hija, a ver, vaya usted críe los muchachitos. No, 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 no. ¿A qué me estoy haciendo, a qué hago referencia? La ruptura. Yo estoy diciendo una nueva manera de comprender las cosas. Voy a tratar de hacerme entender. Yo les he puesto a ustedes un ejemplo, hasta la saciedad. La familia más regia, más chirriada, póngales una herencia. Claro que eso no sucede en Colombia. Gracias a Dios. Esos hermanos que se querían, que se amaban, que se idolatraban, hasta ahí llegaron. Ese es igual que unos cuantos políticos, ¿no? Al principio, regios, queridísimos, amiguísimos, se idolatran, se tapan todo, se guardan la espalda, pero hay de que los intereses de cada uno se vean ahí amenazados. Ahí quedó la amistad, son unos faltones. Y como dice el dicho, cuando las comadres pelean, se descubren las verdades. Y el uno le saca los chismes al otro y el otro le saca los chismes. Más o menos ahí es la cosa, no sé si me hago entender, ¿no? Y es como la dinámica, que eso no sucede aquí. Gracias a Dios. Eso sucede por allá, yo creo que en un país lejano, no aquí, no, jamás. Entonces viene la pregunta, y la pregunta es, ¿qué es lo que nos unía? ¿En verdad qué era lo que nos unía? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué es lo que a nosotros nos reúne? ¿Qué es lo que a nosotros en verdad nos estaba agrupando? ¿Qué era? En últimas, ¿cuáles eran los intereses que nos mantenían unidos? ¿Cuáles? Cuando aquí plantea el Evangelio una ruptura, lo que está planteando es que a esos intereses, a esa manera de ser y de funcionar del mundo, a eso hace referencia. Si el mundo tiene unos intereses particulares, cuando yo me hago discípulo de Jesús, yo les decía, entro yo en una nueva dinámica. Claro, ya no funciono con esa dinámica del mundo, con esos intereses, sino con qué? Con la dinámica de Jesús, con algo diferente, con algo nuevo. Ya no es la dinámica. Entonces, la familia más regia, más chirriadas, como le decía, y por rondón, llegó una riquecita, hasta ahí llegaron, incluso ya se dejaron de hablar, mejor dicho, la pregunta es, ¿qué era lo que los mantenía unidos? ¿El amor? Pues difícilmente, difícilmente. Eso es igual que cuando se hace un negocio, ¿no? Cuando hacemos un negocio, amiguísimos, y el negocio comienza a prosperar. Claro que eso no sucede, gracias a Dios, tampoco aquí. Hasta ahí llegó la sociedad. La compañía no es buena ni en la cama, dicen por ahí. Porque si no lo destapan, lo tumban. Más o menos sería la cosa así. Es eso.
Entonces Jesús dice, no, ya hay una dinámica nueva. Usted hace rupturas de dos cosas, de bienes y de familia. Les leo el texto. Tercer último aspecto. Dice así. Os aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, familia, o tierras y casa, por supuesto, cosas, bienes, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casa y hermanos y hermanas y padres e hijos y tierras con persecuciones. ¿Qué significa eso? Que usted al entrar en la dinámica de Dios, en medio de una realidad, ya les voy a hablar de la realidad, usted comprenderá el verdadero sentido y el verdadero valor, tanto de la familia como de las cosas. Usted entenderá y comprenderá el verdadero sentido de la familia. No es una cuestión cerrada, no es una cuestión de intereses. Mientras están los viejos vivos, todos somos regios, se mueren y hasta ahí llegaron. No, esto no es de intereses, esto es de amor. Entonces usted entenderá cuál es el verdadero sentido, que no es una familia cerrada, sino es una familia que se ama, y como se ama no se encierra en sus propios intereses, sino que puede vincular. Su familia se vuelve referente para los demás. Su hogar se vuelve un escenario donde muchos pueden llegar y encontrarse ¿qué? Felices, donde pueden encontrar amor, donde pueden encontrar comprensión, donde pueden encontrar solidaridad. ¿Se me está haciendo entender? Eso usted puede encontrar. Y encontrará el verdadero valor de las cosas, que ya las cosas no son para usted, sino que las cosas las puede ¿qué? Compartir. Y entonces será una comunidad cristiana donde los hogares serán puertas abiertas y donde lo poco o lo mucho que se tenga se podrá compartir. Será la dinámica de los cristianos. Será la dinámica de los discípulos de Jesús. En medio de una realidad, aquí dice persecución, en medio de una realidad adversa, usted podrá mantenerse firme. ¿Frente a qué? Más bien, con su experiencia frente a esa realidad. Y si una realidad a usted le dice no, y en una realidad donde se manejan los intereses y las ambiciones, o si no, mire esas ambiciones, esa danza de ambiciones en el mundo político de este mundo, para no señalar ningún país, frente a esa realidad de odio, de envidia, de egoísmo, frente a esa realidad que lo va a señalar y lo va a rotular a usted, usted se siente firme frente a esa experiencia con Dios, porque usted está convencido que su vida, su existencia se realiza en eso que se llama ¿qué? Amor de Dios. Y donde ese amor de Dios a usted le hace redimensionar el verdadero sentido familiar, el verdadero sentido, lo más profundo de la familia. Y entonces le ayudará a valorar y a darle el verdadero valor a las cosas que se tienen. ¿Desde dónde? Desde una dinámica del Evangelio. Desde ahí. El problema es que difícilmente nosotros hemos podido encarnar esto que se llama Evangelio. Difícilmente. Hemos desarticulado la existencia. Por un lado va nuestra experiencia de Dios y por el otro lado va el asesinar a los demás. Esa es la realidad. Entonces les decía, primero, hay discípulos, digámoslo así, unos discípulos, esos discípulos que han sido llamados, y ese llamado implica una ruptura. Segundo, les decía, cómo entonces los discípulos, al tener esa ruptura, entran en una dinámica, la dinámica del amor. Y desde esa dinámica del amor, tercer aspecto, les ayuda a ellos a entender,
a comprender que el verdadero sentido de la familia y aprender a valorar lo mucho o lo poco que se tiene. Por tanto, aquí no es que yo te doy, a ver, ¿tú qué me vas a dar? Porque ya usted lo ganó. Porque usted ya lo ganó. Por eso dice 100 en esta vida presente. Porque cuando usted entra en la dinámica de Jesús y usted se encuentra con los de la dinámica de Jesús, usted ya ha ganado. Esto no es de recibir trueques. Yo te doy, pero tú me das. No. Porque cuando ustedes, y yo vuelvo y repito, entramos en esa dinámica de Jesús, nos podremos encontrar con un nuevo escenario. Y ya estamos pagados. Ahora la cosa es no solo entrar en la dinámica de Jesús, sino que nuestro corazón entre profundamente en esa dinámica. Pues no es fácil, vuelvo y digo, en esta realidad de este mundo donde maneja tantos intereses. Que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos.